Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el maestro Ernesto López Portillo, quien es el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana y un reconocidísimo, muy prestigioso experto en asuntos de seguridad. Ernesto López Portillo, gracias siempre por estar con nosotros. Con mucho gusto, Ricardo. Buenos días a tus órdenes. Parafraseando al gran Gabo, ¿cómo describirías la criminalidad en los tiempos del coronavirus? Se supone que este confinamiento iba a incluir al crimen. Ernesto, dinos si ha sido así. Bueno, parece que no, con respecto a diversos tipos de violencias y delitos, Ricardo. Sí. El temor que se tenía, digamos, sin discusión, el temor que se tenía era que se incrementara la violencia en los hogares, por cuestiones obvias. Pero lo que no se preveía era que también pudiera seguir adelante la violencia homicida, con enfrentamientos por parte de organizaciones delictivas, y esto sucedió no solamente a un ritmo similar. Seguimos acumulando crecimiento de homicidios y seguimos en consecuencia con una consistencia respecto a los datos de 2019, perdón. ¿Qué quiere decir esto, Ricardo? Que para que uno tenga previsión de que puede cambiar un fenómeno de violencia, uno tendría que hacer explicaciones mucho más precisas y no simplemente esperar que sucedan cosas por hipótesis generales, como por ejemplo que la pandemia hubiera podido provocar una u otra cosa. En regiones del país, y concretamente tenemos datos muy precisos de regiones donde se concentra la violencia homicida del país, uno tendría que investigar con precisión exactamente qué comportamientos modifica o no modifica la pandemia. Es decir, uno no debería estar pensando que las cosas sucederán de cierta manera a lo largo del país. Hay 30 municipios del país, 30 municipios que concentran casi el 40% de los homicidios, Ricardo. Y 5 estados son los focos rojos: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Colima y Jalisco, donde los homicidios que van ligados al crimen organizado, según la información disponible, va del 70 al 80%, Ricardo. Tampoco hay modificaciones en lo que tiene que ver, no hay ninguna modificación calculada hasta este momento en lo que tiene que ver con el uso de las armas. Los homicidios son 7 de cada 10 con arma de fuego. Y no hay modificación tampoco en lo que tiene que ver con la impunidad hasta el día de hoy. Y no se cuenta con mejores niveles de judicialización de los casos de homicidios violentos y tampoco, por supuesto, de procesamiento y condena. Los homicidios del crimen organizado no están parando. Es muy importante saber, Ricardo, y hay que insistirle siempre al auditorio, ahorita hay una gran confusión, Ricardo, porque se tratan de dar datos con cortes muy rápido, sí, como si los datos pudieran darnos señales claras de un día para otro o de un mes para otro. No se ven así los datos. La gente muchas veces es confundida con esto. Los datos no se pueden ver así porque los especialistas nos confirman siempre que así no se pueden analizar los comportamientos que puedan en su caso ser entendidos como tendencias. No se pueden confirmar tendencias con cambios de un día para otro. Ahora, si revisamos los datos con cierres anuales, 2019 fue el año con más homicidios violentos en el país. Y marzo volvió a romper, como sabemos, esas cifras. Entonces, seguimos, Ricardo, dando vueltas sobre el mismo eje, porque no tenemos explicaciones que nos digan, y de este gobierno nos la dan y nos la dieron los anteriores, ¿por qué esperarían que hubiera cambios en el comportamiento de la violencia? Hay datos que son especialmente, incomprensibles, si quieres, Ricardo.
Sí. Donde hay más Guardia Nacional desplegada, también hay más delitos incrementados. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción absoluta que no tiene explicación. Sí, absurdo, sí. En el Estado de México, en Michoacán y en Jalisco, que es donde más efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron, tienes incrementos para el Estado de México en homicidios dolosos en 2019 de 7%, en Michoacán de 26%, que es una barbaridad, en Jalisco de 10%, en donde más elementos se han desplegado de la Guardia Nacional. Pero si lo ves por el lado, por ejemplo, de judicialización, Ricardo, de todos los casos, y lo que llaman la ofensiva antilavado, de 114 carpetas abiertas en 2019, sí. se envió una carpeta al juez. Ya. Déjame repetir el dato porque son datos que son difíciles de procesar. De 114 carpetas, porque hay mucho más casos abiertos, una carpeta se fue al juez en lavado de dinero, que es donde se dijo que se afectaría la estructura, la base estructural de la potencia del crimen organizado. Entonces, en síntesis, Ricardo, no hay resultados diferentes porque no tenemos manera de saber por qué habría resultados diferentes. Ahora, en paralelo también, me gustaría que abundara sobre esta muestra de, yo no diría de generosidad, no sé, pero sí de poder del crimen organizado, entregando despensas con la imagen del Chapo, la hija del Chapo, ahí a la luz pública, armando los paquetes de las despensas. Esto en varios lugares de la República, esta presencia mediática del crimen organizado, ¿qué representa? Me gustaría que abundaras en ello. Es una disputa del poder sobre los territorios, que se representa también de forma mediática, justamente con una narrativa en donde lo que nos pretenden decir es que en esos lugares ellos mandan, lo cual probablemente es cierto. Pero por otro lado es una disputa del monopolio del uso de la fuerza. Cualquier lugar en donde alguien que no está legalmente autorizado para ello pueda portar un arma, Ricardo, y moverse en la calle, ostentar su actividad delictiva sin que el Estado lo procese, en ese preciso momento cuestiona el monopolio del Estado en su capacidad de imponer la violencia legítima. Entonces el crimen organizado lo que nos está diciendo es, aquí estamos, somos más fuertes que ustedes, pero no solo eso, tenemos, o cuando menos buscamos, más confianza por parte del público que la que ustedes logran. Lo cual es especialmente grave porque el Estado se funda también en lo que supuestamente debería ser su autoridad moral para merecer la confianza de la gente. Es una disputa narrativa, mediática, y es una disputa real por el poder de los territorios, Ricardo. Como siempre, Ernesto, te agradezco infinitamente, te mando un abrazo fraterno. Gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.